Las controversias por plagio son tan antiguas como las ideas mismas. Algunos autores y periodistas suelen decir que ya todo ha sido creado en los clásicos griegos y que partiendo de ahí, ya nada nuevo y original ha sido creado. En la cultura popular, y siendo más específicos en la animación, una de las controversias más escandalosas que sugieren un plagio es la que involucra a Kimba, el león blanco y el Rey León. La primera propiedad intelectual es un anime de los 60s creado por el legendario mangaka y animador japonés Osamu Tezuka. La segunda es el galardonado clásico animado de Disney, estrenado en 1994 y que creo que todos hemos visto. Las coincidencias entre una y otra son excesivas, los nombres muy similares e incluso las tramas son prácticamente idénticas. Y a la fecha, no se ha llegado a una conclusión legal convincente, y El Rey León, entre cinéfilos de hueso colorado y aquellos entendidos de la animación, está considerado como uno de los plagios más descarados de la historia del cine. Pero, ¿qué ocurre cuando dos historias, a pesar de las coincidencias entre los personajes y tramas, la idea primigenia a la fecha sigue teniendo un origen incierto? Pixar y DreamWorks son las principales casas productoras de animación a nivel mundial, aunque eso ha empezado a cambiar en los últimos 5 años con el crecimiento exorbitado en popularidad y recaudación en taquilla del relativamente nuevo estudio de animación Illumination Entertainment. Y también han llevado una férrea y encarnizada competencia en taquilla, la cual tuvo su punto álgido entre 2000 y 2010, quedando bastante parejos en popularidad y recaudación. Pixar está cimentado como el estudio de animación más revolucionario a nivel mundial, siendo ellos, de hecho, los primeros en haber estrenado en cines el primer largometraje hecho íntegramente con animación generada por ordenador. Por otro lado, DreamWorks fue el estudio que demostró que la animación puede tener una mayor amplitud de público, saliendo de los cánones y clichés de las películas infantiles y creando historias que tanto niños como adultos podrían disfrutar. De hecho, la primera película en recibir el Oscar tras la creación de la categoría de Mejor Filme Animado fue Shrek del año 2001 y creada por DreamWorks. Sin embargo, el nacimiento de dicho estudio no estuvo exento de polémica, pues su debut cinematográfico, Ants, o conocido como Hormiguitas en países de habla hispana y estrenada en octubre de 1998, tenía demasiadas similitudes con un largometraje de Pixar estrenado en diciembre del mismo año, Bichos, una aventura en miniatura. Aunque Hormiguitas fue estrenada 2 meses antes, fue la producción de Pixar, Bichos, la que recibió todos los reflectores, a pesar de que Hormiguitas fue el segundo largometraje animado por ordenador de la historia, tras el estreno de Toy Story en 1995. Hormiguitas y Bichos tenían ambas como protagonista a una hormiga juvenil que buscaba pelear contra el impositivo sistema bajo el que vivía, conquistar a la princesa, agradarle a la reina y pelear ante un tirano que tenía oprimida a toda la colonia de hormigas. La pregunta que se hacía en el medio cinematográfico era ¿quién le había copiado a quién? Quizás la respuesta obvia era que Bichos le había copiado a Hormiguitas, debido a que la película se había estrenado 2 meses después, pero en 1998, cuando el Internet a nivel global se encontraba en pañales, ¿cómo pudo plagiar una producción a la otra en tan poco tiempo? Y existen 3 historias, y aunque todas tienen sentido, no logro decidirme por ninguna al 100%, y les invito a que las escuchen y comenten cuál de estas teorías tiene más sentido para ustedes. La primera historia dice que Jeffrey Katzenberg, cuando se encontraba laborando en Disney, le fue compartido el pitch original de Hormiguitas por Nina Jacobson, una de sus ejecutivas. Más adelante se desarrolló dicha idea en un guión más elaborado y así surgió el film debut de DreamWorks. La segunda historia cuenta que Disney en 1988 había recibido el pitch para una película animada llamada Army Ants, sobre una hormiga guerrera y pacifista que enseñaba sobre el pensamiento independiente a su colonia conformada en su mayoría por hormigas obreras.
La tercera historia relata a que John Lasseter, quien fuese la mente maestra detrás de Pixar por más de 20 años, había concebido dicha trama durante los tiempos en que Katzenberg se encontraba en Disney. De hecho, la historia de la hormiga rebelde se dice que Lasseter la había planeado unos años antes de Toy Story, pero tras la partida de Katzenberg, el productor que más adelante sería cofundador de DreamWorks, se llevaría la historia con él y le haría algunas modificaciones. Aunque esta situación ha generado ruido en años recientes, el revuelo legal fue prácticamente nulo, y a la fecha, todos nos seguimos preguntando qué fue lo que realmente ocurrió detrás de todo esto. Bichos y hormiguitas, a pesar de compartir muchas similitudes, también poseen una enorme y notoria diferencia entre ellas: el tono de las historias, porque Bichos es una película más accesible para el público familiar, más colorida y cómica. Sí, con un contexto, digamos, socialista, pero en general muy accesible. Hormiguitas, por el otro lado, es mucho más oscura, con escenas de violencia explícita y algunas referencias sexuales, recibiendo en su tiempo la clasificación PG. Bichos, al tener un tono más ligero, tuvo mayor éxito entre las compañías jugueteras para el público infantil, un éxito que no compartió Hormiguitas por su tono más maduro. Entonces seguiremos con la incógnita de quién fue el primero en concebir dicha historia, pues las tres teorías son bastante convincentes. Además, dos empresas de la talla de Pixar y DreamWorks pudieron haber llevado aquella disputa a un juicio de proporciones titánicas. Pixar contaba con el respaldo de Disney y DreamWorks con el respaldo de una leyenda del calibre de Steven Spielberg. Debido a ello, a que no derivó en una enorme batalla legal, es la razón por la que a la fecha nadie se decide sobre qué fue lo que realmente pasó, pero sí que gracias a todo lo ocurrido, tenemos dos grandes clásicos del cine de animación. Eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten, compartan y se suscriban.